de intercepción es muy poco, el de almacenamiento de presión también es bastante poco, el humedad del suelo ya se encuentra saturado, ahí sí ya tenemos un valor de agua subterránea, tenemos un valor de flujo superficial y tenemos un valor grande de correntía superficial. Y lo que aparece acá arriba es el agua que cae directamente sobre el río o sobre el canal. Aquí llamamos infiltración, fíjese a lo que queda como humedad del suelo, como agua subterránea y como flujo superficial, llamamos infiltración. Entonces, de nuestra precipitación total, vamos a tener un exceso de precipitación, esto que denominamos infiltración, y otras expresiones que no lo vamos a ver, que ya son las menos en cuanto a porcentaje. El exceso de precipitación va a conformar lo que llamamos escurrimiento superficial. La infiltración la vamos a dividir en escurrimiento subsuperficial y en perforación profunda. A la vez, el escurrimiento superficial puede ser rápido o puede ser lento. En el caso de ser rápido, este escurrimiento superficial se va a juntar en cierto punto con el escurrimiento superficial y no va a dar el escurrimiento directo. Si es un escurrimiento subsuperficial lento, se va a juntar con el escurrimiento subterráneo y no va a dar un escurrimiento base. Hay ríos, más bien en llanura, que todo el año tienen caudal, porque ese caudal es alimentado por el escurrimiento subterráneo y el escurrimiento subsuperficial lento. Sin embargo, en nuestra zona de Piedemontana, no tenemos caudal base. La mayor parte de la tormenta escurre y una vez que termina de escurrir, el río se seca. Factores que afectan al escurrimiento, esto lo vieron en teoría, lo tienen en la cartilla, se lo dejo en el PowerPoint para que escurrimiento climático, factores climáticos, de la cuenca, de la red de drenaje. Este es un tema importante que también está en la teoría y seguramente el ingeniero Sortino ya lo desarrolló muy bien en clase el día lunes. Que nos dice que la precipitación en la tormenta es la variación del almacenamiento del agua en la cobertura vegetal, que llamamos intercepción, en las depresiones, en el suelo saturado, en el nivel freático hay una parte de evapotranspiración y llamamos AT al escurrimiento total. Esos valores de delta de S, delta de S, delta de H es una normativa internacional para estos valores. Entonces, las pérdidas del escurrimiento, primero vamos a la intercepción, almacenamiento de presiones, evapotranspiración, infiltración y perforación. Ya definimos más o menos lo que es las intercepciones, es lo que la vegetación, los árboles interceptan y no permiten que lleguen al suelo. Esta es una fórmula del investigador que más o menos cuantifica cuánto es el valor de intercepción y adopta ciertos valores constantes como A, B y N que están en esta tabla para diferentes tipos de cobertura vegetal. Lo que es almacenamiento de presiones son aquellos almacenamientos que se producen en deformaciones, ¿no es cierto?, en la superficie del terreno
esos almacenamientos es pérdida ya que no escurren por una cuestión topográfica y por lo generalmente quedan estancados y luego se transforman en vapor y se termina así. Este autor del 78 propuso esta fórmula que tiene en cuenta la pendiente de causa. Tiene la pendiente media de la cuenca. Esto también se equivocaron, creo que 2 o 3. Una cosa es pendiente media de la cuenca y otra cosa es pendiente del cauce, pendiente media del cauce. La pendiente media de la cuenca hace referencia a toda la superficie de la cuenca y obtiene una pendiente media. Y la pendiente media del cauce es la longitud del cauce sobre la diferencia de altura. Perdón, la diferencia de altura sobre la longitud del cauce. Entonces ahí adoptaron mal el valor de S para la fórmula de Kirchhoff. Entonces, ¿para qué fue el valor que se usaba? Para la fórmula de Kirchhoff se usaba la pendiente media del cauce. La evaporación y la transpiración son dos variables muy difíciles de medir o de cuantificar, a menos que el estudio que estén desarrollando sea un estudio que hacen los agrónomos, ¿no es cierto?, para lograr la humedad, para el mejor desarrollo de las plantas y tener una mayor productividad. Entonces sí, ellos hacen hincapié mucho en la evaporación y en la transpiración de las plantas. Nosotros no lo vamos a hacer porque en realidad juntamos los dos procesos en uno que se llama evapotranspiración. Y la parte de infiltración es el agua que ingresa al suelo, que puede ser higroscópica, pelicular, capilar y gravífica. Acá están las definiciones, esto también está en la teoría. Seguramente le va a pedir el ingeniero Sortino en el parcial número 2. Factores que afectan la infiltración. Esto es lo que vamos a ver. ¿A qué llamamos velocidad de infiltración? O tasa de infiltración es la velocidad a la cual penetra el agua en la superficie del suelo. ¿Y a qué llamamos capacidad de infiltración? Es la máxima velocidad a la que puede penetrar el suelo, penetrar el agua en el suelo. Esto que vemos acá es una curva de capacidad de infiltración. Si el suelo es arcilloso, fíjense que al comienzo hay una buena infiltración en milímetros por hora y a medida que va pasando el tiempo se hace más pequeño. ¿Por qué? Porque la arcilla se va expandiendo y va logrando una cierta impermeabilidad. Disminuye rápidamente la capacidad de infiltración. En este tipo de suelo limoso, fíjense que al comienzo hay una gran capacidad de infiltración y llega un momento en que ya se mantiene constante esa capacidad de infiltración. Existen dos maneras de determinar esta curva. El primero es hacer el análisis de hidrogramas de escurrimiento generados por precipitación natural sobre parcelas o cuencas. Es lo que nosotros venimos haciendo.
Y la otra son infiltrómetros con aplicación artificial de agua en áreas de prueba cerrada. Y hay dos tipos de estos de infiltrómetros, que son el simulador de lluvia y el tipo inundador, que también ya lo vimos en teoría. Ahora vamos a ver para el trabajo práctico un vehículo del simulador de lluvia. De una simulación de lluvia es determinar la conductividad hidráulica del suelo y condiciones de saturación y elaborar la curva de variación de la filtración con el tiempo. La simulación de lluvia es uno de los métodos más empleados para la determinación, tanto en campo como en el laboratorio, de la capacidad de infiltración de los suelos, puesto que permite realizar las medidas con independencia de la climatología, evitando tener que esperar a que se produzcan las precipitaciones de forma natural. Ahora, por lo tanto, una gran cantidad de tiempo, pero para que las medidas obtenidas sean fiables, deben tenerse en consideración los siguientes aspectos. En primer lugar, la lluvia simulada debe reproducir en la mayor medida posible las características de la lluvia natural, en tamaño de gota, velocidad de caída e intensidad. El mecanismo generador de la lluvia puede ser de tipo boquilla de riego o de tipo goteador. En segundo lugar, estos parámetros deberán ser idénticos, si así lo deseamos, simulación tras simulación. De esta forma, la variación de los resultados no podrá ser nunca imputable a la lluvia, sino a otros factores diferentes, como puede ser el tipo de suelo, la pendiente del terreno o la cobertura ambiental. Los materiales a emplear en esta experiencia serán boquillas de pulverización de cabezal triple, estructura de soporte o simulador de lluvia, parcelas de suelo, pluviómetro, cubos, vasos de precipitados o probetas, cronómetro, rotulador y libreta de campo. Los pasos a seguir en la realización de la práctica serán los siguientes. En primer lugar, instalaremos varios pluviómetros por toda la parcela, lo que nos permitirá controlar en cualquier momento de la experiencia tanto la cantidad de lluvia precipitada como la uniformidad de su distribución. A continuación, colocaremos en los tubos colectores, situados en la parte inferior de la parcela, los recipientes destinados a la recogida de la escorrentía, tanto superficial como subsuperficial. Realizado esto, iniciaremos la lluvia abriendo la llave de paso de agua al circuito y pondremos en marcha el cronómetro. A partir de este momento, deberemos estar atentos al inicio del encharcamiento, que se producirá más o menos pronto en función de la humedad previa del suelo. También dependerá de la textura y de la intensidad de la precipitación pluvial, la cobertura del terreno y el tipo de manejo. Lo reconoceremos fácilmente por el aspecto brillante de la superficie del suelo, debiendo anotar en la libreta de campo el momento exacto de su aparición. La cantidad de agua irá acumulándose entonces sobre la superficie del suelo, llegando un momento en el que empezará a discurrir en dirección de la pendiente hasta alcanzar el punto de salida de la parcela. Deberemos anotar también el instante del inicio de la escorrentía superficial, empezando a recoger el agua en el recipiente dispuesto al efecto. Seguidamente iremos controlando la evolución de la escorrentía, anotando los volúmenes de agua recogidos en intervalos de tiempo regulares.
obstante, cuando el suelo esté saturado por completo, comenzará a generarse la escorrentía subsuperficial, debiendo también registrar su evolución de forma idéntica al caso anterior. Una vez comprobado que la tasa de escorrentía permanece constante, cerraremos la llave de paso del agua, anotando este momento y el instante en el que cesa por completo la circulación de agua superficial. Por último, deberemos anotar la cantidad de agua recogida en cada uno de los pluviómetros, lo que nos servirá para determinar la intensidad y la uniformidad de la precipitación. Resultados. La elaboración de los resultados se realizará con la tabla de datos de la experiencia. La tasa de escorrentía E expresada en milímetro hora para cada uno de los intervalos del muestreo se obtendrá a partir del registro del tiempo de la columna 4 y del volumen anotado en la columna 5, sabiendo que la parcela tiene 3 metros de largo por 1 metro de ancho y que 1 milímetro de lluvia equivale a 1 litro por metro cuadrado. Una vez calculada la escorrentía correspondiente a cada intervalo de muestreo, elaboraremos la curva de infiltración, obteniéndose así la conductividad hidráulica del suelo saturado. Para ello, deberemos de determinar previamente la intensidad de la precipitación a partir de los datos de los pluviómetros y expresar todos los términos de la ecuación, precipitación, escorrentía e infiltración en milímetro hora. La igualdad se cumple puesto que durante el tiempo de realización de la experiencia podemos considerar que la evapotranspiración es totalmente despreciable. Finalmente, determinaremos el coeficiente de uniformidad de la lluvia mediante el coeficiente de uniformidad de Christensen, siendo X la desviación estándar, M el valor medio de la precipitación y M sub I la lluvia recogida en cada uno de los n pluviómetros de la parcela. Bueno, este simulador de lluvia se lo hace en laboratorio, ¿no es cierto? Fíjense que tiene que estar controlado, en un ambiente cerrado, se produce, digamos, la lluvia sintética y se toman los valores. Cuando estamos en campo y no podemos, digamos, llevar terreno al laboratorio, fíjense que ahí la parcela tiene que tener las mismas características del terreno natural para nosotros poder determinar. Si no podemos replicar esa característica del terreno natural en el laboratorio, lo que podemos hacer es usar este tipo de infiltrómetro, que lo que hace es trabajar en campo. A continuación, desarrollaremos los siguientes apartados. Objetivos a lograr con la realización de la práctica. Breve introducción sobre los aspectos teóricos más relevantes. Relación de los materiales empleados. Indicaciones sobre la metodología a seguir para la correcta consecución de los objetivos. Y por último, explicación sobre cómo tratar los datos y presentar los resultados. El objetivo es determinar la curva de infiltración y la conductividad hidráulica de un suelo en condiciones de saturación mediante la técnica del infiltrómetro de doble anillo o de los anillos de Mohs. La experiencia se realiza directamente en condiciones de campo, evitando así el muestreo y sus posibles errores. El uso de dos anillos concéntricos asegura que se evalúe únicamente el movimiento descendente del agua, puesto que al llenarse ambos anillos de forma simultánea, la velocidad del flujo lateral es despreciable frente a la rapidez del agua descendente, que inicialmente avanzará en condiciones de no saturación. Los materiales empleados son doble anillo, tapa y martillo, boya de medición con su correspondiente dispositivo de anclaje y cinta métrica, cronómetro, sistema de aporte de agua, parcela de suelo. En la metodología a seguir deberemos respetar los siguientes pasos.
Clavar los anillos en el suelo firmemente y al unísono, hasta una profundidad de al menos 10 centímetros. Es recomendable utilizar para ello la tapa suministrada por el equipo, golpeando en su vástago central para evitar el vaivén de los anillos, pues este provocaría la formación de un hueco perimetral por el que se fugaría el agua con rapidez. Seguidamente colocaremos el dispositivo de medida del nivel de agua, compuesto por una boya y una cinta métrica, y llenaremos los anillos, comenzando siempre por el situado en el exterior. Deberemos hacerlo con la mayor rapidez posible, pero en cualquier caso sin alterar la estructura natural de la superficie del suelo, protegiéndolo del impacto del agua si fuera necesario. A continuación pondremos en marcha el cronómetro, anotando el nivel del agua en ese instante y en intervalos de tiempo preestablecidos. Al principio de la experiencia el suelo estará seco y el nivel bajará más rápidamente. En cualquier caso, no es recomendable que el descenso del agua supere los 2 centímetros. Como sabemos, la velocidad de circulación del agua será mayor cuanto mayor sea el tamaño de las partículas del suelo. Por lo tanto, la textura de este es la que determina el intervalo de tiempo que debemos dejar transcurrir entre una medida y otra. Deberemos ir rellenando los anillos de agua a medida que ésta se infiltre, siendo aconsejable que la diferencia entre la altura máxima y la mínima no sea muy elevada. Para obtener los resultados deberemos completar una tabla en la que aparezcan todas las medidas tomadas durante la experiencia. En la segunda columna se anotarán los tiempos correspondientes a cada lectura y en la tercera el nivel alcanzado por el agua en el anillo interior en ese instante. Restando a cada dato de altura el correspondiente a la lectura anterior, obtendremos los milímetros de agua infiltrados en el intervalo de tiempo transcurrido entre las dos lecturas, anotándolo en la columna número 4. Recordad que cada vez que rellenemos el anillo interior deberemos anotar la altura correspondiente al nuevo tiempo de parte. La tasa de infiltración, expresada en milímetro hora en la última columna, es la relación existente entre la cantidad de agua que se infiltra y el tiempo que se emplea en hacerlo. Cuando a tiempos de lectura iguales le correspondan descensos en el nivel de agua iguales, se habrá alcanzado la velocidad o tasa de infiltración correspondiente al suelo saturado, permaneciendo constante hasta que el agua alcance un horizonte subyacente de características hidráulicas diferentes al horizonte superior. Con los datos de tiempo y tasa de infiltración elaboraremos la curva, obteniendo así la conductividad hidráulica del suelo saturado. Es un ejemplo del ensayo de infiltración, como que vimos recién, de doble anillo, donde lo que vamos a obtener acá, como se figura, es la curva de capacidad de infiltración. Entonces, básicamente la idea es, para nuestra cuenca, determinar, o para cada sector, es determinar cuál es la curva de infiltración. Sabemos cómo se obtiene en el laboratorio, ¿no es cierto? Que son estos que llamamos nosotros acá, curva de capacidad de infiltración. O bien podemos aplicar métodos empíricos. Para nuestro trabajo práctico, nuestro trabajo integrador, vamos a aplicar estos métodos empíricos porque no vamos a ir al laboratorio a hacer estas pruebas. Hay dos métodos empíricos, el método Phi y el que vamos a usar nosotros, que es el método de curva número, que lo vamos a hacer. Nosotros recuerden que llegamos a determinar lo que era nuestra tormenta de diseño, ¿no es cierto?
sobre esta tormenta de diseño, nosotros superponemos nuestra capacidad de infiltración, la curva de capacidad de infiltración. Fíjese, en todo lo que está por debajo es pérdida. Este sector completo es pérdida, no produce escurrimiento. Y todo lo que está por arriba es excedencia, y esto sí es lo que realmente va a escurrir. Entonces, básicamente, nuevamente, para determinar las pérdidas, tenemos que determinar la curva de capacidad de infiltración y superponerla con nuestra tormenta de diseño, y así determinar cuál es el volumen que escurre y el volumen que se pierde. Más definiciones. Vemos ahora el primer método empírico que vamos a ver es el índice Phi, que dice que la velocidad promedio de las pérdidas obtenidas se obtiene a partir de esta fórmula que dice precipitación efectiva, ¿no es cierto?, por la sumatoria de lo I igual a 1 hasta los valores M, duración, la lluvia efectiva, precipitación incremental observada, el valor Phi y el delta de tiempo. Este índice lo que nos dice es que va a haber un solo valor constante, no una curva, sino un solo valor constante que nos va a delimitar lo que es pérdida y lo que es correntía directa. Aquí hay un ejemplo, también está en el trabajo práctico. A partir de estos valores de datos determinamos el valor de Phi en milímetros por hora. Determinamos la precipitación efectiva. Para hacer esto, lo que necesitamos es usar la herramienta Solver del Excel. ¿Recuerdan la herramienta? La vimos mucho en general, en hidráulica general. Yo voy haciendo variar el valor de Phi, ¿no es cierto? A mí me dicen que mi escurrimiento fue de 51 milímetros, el escurrimiento directo. Yo fui, medí cuánto escurrió y escurrió 51 milímetros. Entonces le voy a variar el valor de Phi en 30. Si hago los cálculos con esta fórmula, mi escurrimiento me da 19, que es mucho menor que el 51 que yo medí. Lo que voy a hacer, voy a variar nuevamente el valor de Phi a 15 y voy a volver a calcular, y ahí ya me da 63, que supera los 51 que yo medí. Voy a volver a variar un valor de 12, me da un 79, que también no corresponde. Lo que hago yo es usar la herramienta Solver y voy a decir que esta celda, el resultado de esta celda, me tiene que dar 51, y la celda que voy a hacer variar va a ser esta de acá, que es el valor de Phi. Ejecuto la herramienta y me dice que para que este valor sea 51, el escurrimiento directo, mi valor de Phi tiene que valer 1744. Yo vengo a mi hidrograma acá y determino 1744, y ahí es donde voy a ubicar el índice Phi, y todo lo que está por arriba es escurrimiento directo y lo que está por debajo es pérdida. Este método es muy sencillo, por lo general no se lo usa,
a menos que sean superficies muy chicas, y para aproximar valores. El método que nosotros vamos a usar es el método que nos ofrece el Servicio de Conservación de Suelo de los Estados Unidos, que es el método de curva número. El principio de este método dice que el escurrimiento real dividido la precipitación tiene que ser igual al déficit o pérdida de escurrimiento real sobre el déficit potencial. Ahora vamos a ver qué significa cada uno de ellos. Aquí está la justificación del método. El valor de escurrimiento directo entonces va a ser igual a esta fórmula donde aparece la precipitación, este valor que es una pérdida inicial y el valor de la pérdida potencial. Para que esto ocurra, el valor de la precipitación tiene que ser mayor al valor de la pérdida inicial. Si el valor de la precipitación es menor, este valor se hace negativo y vamos a tener caudales negativos. Eso es totalmente incoherente, ¿no es cierto? Entonces, directamente, si el valor de la precipitación es menor que la pérdida inicial, significa que todo se infiltra y no hay escurrimiento. Directamente el escurrimiento es cero. El método nos dice que el valor de pérdida inicial se puede aproximar o se estableció en cuencas experimentales pequeñas que el valor de la pérdida inicial es igual a 0.2 del valor de S, que es nuestra pérdida potencial. Y el valor de la pérdida potencial va a ser igual a esta fórmula, que es 1000 sobre este número, curva número, menos 10 por este valor. Todo esto es empírico, ¿no es cierto? Es un método que se hizo en laboratorio y después de varios ensayos y de varios investigadores se llegó a estos resultados. Donde el valor de curva número es un valor adimensional el 25,4 es un valor que convierte unidades para que sea adimensional. Entonces, el método dice, lo que primero hay que hacer es que clasificar el tipo de suelo en función del tipo de infiltración. Por ejemplo, el grupo A tiene un escurrimiento mínimo, el grupo B tiene un escurrimiento medio, el grupo C es un escurrimiento alto y el grupo D, escurrimiento máximo. Si lo vemos desde el lado de la infiltración, significa que el grupo D tiene 0 de infiltración, todo es escurrimiento, lo que cae todo es escurrimiento, y el grupo A tiene mucha infiltración y el escurrimiento es mínimo. Una vez que determinamos el tipo de suelo, aquí le llama tipo grupo hidrológico, ¿no es cierto? Grupo A, B, C y D. Una vez que definimos para nuestra cuenca o para nuestra subcuenca cuál es el tipo de grupo de suelo, venimos a esta tabla que también nos ofrece el método de curva número y nos dice que, fíjese,
aquí está nuestro grupo hidrológico A, B, C o D, y en función del uso y cobertura de suelo, fíjense, hay cultivos de hilera, hay bosques, praderas, clasificados en diferentes tipos de curva de nivel o por curva de nivel, terrazas a nivel. Y respecto de la condición de infiltración, es buena, mala, regular en algunos casos. Y aquí es donde siempre se confunden, en esta partecita, porque aquí dice condición para la infiltración, ¿no es cierto? Hace referencia exclusivamente si la infiltración es buena, es mala o es regular. Y aquí siempre se equivocan en esta parte. Una vez que definimos la condición de infiltración, podemos ir e interceptar con el grupo hidrológico correspondiente y determinamos un valor acá que es finalmente nuestro valor de curva número. Aquí hay otra característica, también según el grupo hidrológico le va a dar el valor de curva número. El método es así de fácil, es entrar, clasificar el suelo en A, B, C o D y después entrar y clasificar según el uso y cobertura del suelo con estas dos tablitas que aparecen acá. Una vez que nosotros hicimos dos pasos de clasificar, obtenemos un solo valor de curva número. A su vez, ese valor de curva número que obtuvimos de esta tabla es para una cierta condición de humedad. Es para una condición de humedad promedio, que es la condición 2 que aparece acá. Existe también una condición 1 donde el suelo es seco y una condición 3 donde el suelo contiene bastante humedad. Y la condición 1 y la condición 3 se obtienen a partir de la condición 2. La curva número para la condición 1 se obtiene a partir de esta fórmula en la cual está incluida la condición número 2, que es la que acabamos de calcular. Y fíjense en la condición 3, el valor de curva número para la condición 3 se obtiene a partir de esta fórmula en función del valor de curva número de la condición 2 que acabamos de calcular. Nuevamente, estas fórmulas las propone el método de estudios realizados por diferentes investigadores y de manera empírica. Por lo general, una cuenca no tiene el mismo suelo y no tiene el mismo uso de suelo en toda su extensión. Entonces va a haber áreas o sectores donde la cuenca va a tener un valor de curva número y en otros sectores va a tener un valor diferente de curva número. Lo que se puede hacer es calcular un valor de curva número ponderado al área relativa. Yo le asigno un valor de curva número a un porcentaje de área, otro valor de curva número a otro porcentaje de área y después pondero los porcentajes con el total y obtengo un valor de curva número único para toda la cuenca. Por ejemplo, en esta cuenca 1 yo he determinado 4 zonas dentro de la cuenca y cada zona tiene un área diferente
y cada zona tiene un tipo de suelo diferente. Por ejemplo, el área 1 va a tener el tipo de suelo A, que ya dijimos, la definición del tipo suelo A, del tipo suelo B, del C y del D. Y en la curva, el uso cobertura va a ser, para la primera área va a ser bosque de pino, para el área 2 va a ser pradera, para el área 3 va a ser un barbecho, para el 4 va a ser cultivo. Entonces, para cada área de mi subcuenca 1 voy a tener diferentes valores de curva número. Sin embargo, yo puedo discretizar esto en porcentaje. Este va a ser el valor de la curva número que nosotros hemos determinado, ¿no es cierto? Y por ejemplo, para el área 4 tiene 60 kilómetros cuadrados, que me representa un 30% del área total. Y si entro acá, me dice que es cultivo en hilera mala infiltración. Digo, cultivo en hilera, este tipo C, ya vamos a ver qué, no aparece acá en esta tabla, pero hace referencia al cultivo en hilera. Y mala infiltración, entramos acá. Condición para infiltración mala, y como pertenece a nuestro grupo D, obtenemos un valor de 88 de curva número. Y ese es el valor que le asignamos al área 4. De la misma manera, le asignamos valores de curva número 2 al resto de las áreas y calculamos, en este caso se calculó también el valor para la condición 3 y vamos a ponderar. El valor de curva número es el valor que nosotros habíamos dicho por el 40% del área, nos da 18, el 58 este valor por el 20% nos da 15 y luego sumamos todo, que nos da el 100%, nos da un valor de curva número de 61,98, que es el valor de curva número ponderado. Una vez que tenemos el valor de curva número ponderado, ahora sí entramos al valor S, calculamos su correspondiente valor y calculamos la pérdida inicial, que es 0.2 del valor de S, y nos da 19%. Esta es nuestra tormenta de diseño. Ya sabemos todo cómo calcular la tormenta de diseño. Esta es la precipitación acumulada. El escurrimiento directo que aparece acá es el escurrimiento que nosotros conocemos como CUD del valor del método de curva número. P es precipitación acumulada, que son estos valores de acá. Pérdida inicial, que ya habíamos calculado, que era 19,77, y el valor de S, que ya lo habíamos calculado también. Fíjense, el valor de S ya lo habíamos calculado. Entonces, lo que tenemos que hacer es aplicar esta fórmula en esta columna y nos va a dar el escurrimiento directo acumulado. A este valor acumulado lo transformamos en escurrimiento directo. Y este escurrimiento directo, calculamos las pérdidas. Fíjense, el escurrimiento directo. Acá el escurrimiento directo es cero, es todo pérdida. Lo que aparece en gris es la pérdida. En el próximo intervalo de tiempo es 0,26. Acá se distingue muy poco, ¿no es cierto? Es muy pequeño. Para el próximo intervalo es 11, 24, 10, este valor de 2,23. Esto que está en azul es el escurrimiento directo. Si restamos el escurrimiento directo con la tormenta de diseño, vamos a obtener las pérdidas.
es muy lindo, pero ¿cómo obtenemos nosotros uso y cobertura de suelo? Si no tenemos ningún estudio de algún desarrollador, que por lo general no hay, podemos usar valores del INTA. El INTA desarrolló y publicó este tipo de archivo raster donde están cobertura y uso de suelo, tipo de suelo, cobertura y uso de suelo. Vamos a usar la herramienta QGIS y con QGIS vamos a determinar cuáles son los tipos de suelo y los tipos de uso de suelo determinados por el INTA. En el caso de querer realizar una presentación más precisa, hay que ir a campo y hacer infiltrómetros como vimos recién. Abran esta página, se llama IDESA. Estaba pensando en cómo puedo llegar al baño. Cuenta me quedé pensando en cómo lo puedo cambiar eso. Geoportal. Entran en la página de IDESA y dentro de la página de IDESA entran a Geoportal y el Geoportal en mapas. Y si bajan o van buscando ahí van a aparecer estos nuevos expedientes: suelos del NOA, de Salta y Jujuy, y cobertura de suelo del año 2013. Ingresan algunos de ellos y fíjense, tienen la opción de descargar capas. Descargar capas. ¿Y qué capa vamos a descargar? Donde dice Shapefile comprimido. Lo pueden descargar ahora o lo pueden descargar más tarde, con más tiempo, porque algunas se demoran de descargar, así que más o menos. Antes de seguir, vamos a hacer un descansito de 10. Sí. Pone suelo, ¿no? Aquí suelo, ¿no? Pone ¿Auto de ensayo? ¿La opción? ¿Sirve comprimido? Descarga. Ah, sí, sale.
Sí, hay varios, fíjate que hay un montón. ¿No te dijo algo?